Bienvenidos al epicentro de una pesadilla. Un mercado atrincherado y vigilado por policías con máscaras. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. En buena parte de Europa, los últimos datos sobre la pandemia de coronavirus dejan poca cabida al optimismo, especialmente en Italia, que ha registrado 636 muertes en las últimas 24 horas. Más de 150.000 fallecidos por el coronavirus, mientras se acerca a los 5 millones de casos confirmados. Estados Unidos vive una devastadora crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia. Es el país del mundo con el mayor número de casos registrados. América Latina y el Caribe ya tienen más casos de coronavirus que Estados Unidos y Canadá juntos. En total, casi 4,5 millones de positivos. Muchos hospitales están al borde del colapso, como este de Perú, el tercer país más afectado de la región. Bolivia no quedó aislada. Y ahora queremos comunicar al país que se han presentado 2 casos de coronavirus en nuestro país. Desde el domingo 22 de marzo a las 0 horas y por 14 días entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Hay una embarazada, hay hartos niños, mi madre que tiene diabetes, que está con los síntomas del COVID. Ayúdennos, por favor. Es el grito de auxilio de muchos bolivianos. Mi padre falleció el martes pasado. Lo tuvimos 2 días en mi casa del cuerpo. En Bolivia se confirman 141.321 casos, 8.694 fallecidos y 110.303 recuperados. Enterrar a los muertos en tiempos de coronavirus se ha vuelto una agonía en Bolivia, sobre todo en la región de Cochabamba, donde ante la alta demanda de nichos y cremaciones, los familiares deben esperar por días con los cuerpos de sus seres queridos en casa y con miedo a represalias de sus vecinos. 11 millones de bolivianos se ven forzados a confinarse en sus domicilios en un contexto muy complejo. La crisis sanitaria se combina peligrosamente con la crisis económica. Los organismos crediticios internacionales vaticinan un panorama sombrío para América Latina. La palabra pobreza se repite con insistencia. Ya estamos así en esta pobreza. Porque la necesidad de que nosotros teníamos no llegaba porque todo estaba cerrado, ¿no? Pues casa siendo como falta todo, la vida todo falta. Ha sido muy diferente mi vida. Solo los vecinos me ayudan para adelante salir por mis hijas. La pobreza supone desigualdad. Se profundiza la brecha entre quienes tienen algo y aquellos que no tienen nada. De pronto la pandemia desnuda todas las falencias estructurales del Estado boliviano. No hay recursos para salud. La infraestructura hospitalaria es insuficiente y el acceso a medicamentos y oxígeno se complica hasta extremos inaceptables. Mi hermano se enfermó con el COVID. En el tema de la salud, como en todo lugar, hemos sufrido algunas bajas. Nos ha costado poder hacer llegar oxígeno en muchas oportunidades, que era vital para poder tratar a un paciente crítico de coronavirus. Preferimos que no vaya al hospital porque, bueno, no hay buena atención. Así que la familia prefirió curarlo aquí nomás en casa. La voluntad de los médicos ha sido grande, pero lo que no se tiene es, digamos, más equipos de atención, no hay espacio, no está el hospital en condiciones de atender a los pacientes. Ellos, con toda la voluntad,
han querido atender la doctora, los doctores. Con hospitales y médicos forenses desbordados, la policía boliviana está en primera línea recogiendo cadáveres en las calles o en las casas donde los retiran después de varios días. Fuimos al hospital y no los atendieron. Nos decían está lleno, está lleno. En esta cárcel de Cochabamba los presos reclaman atención médica. La alerta salta por la muerte de 3 reclusos, presuntamente de COVID. Es nuestra desesperación, nuestra emergencia. No es extraño que los sectores más vulnerables de la sociedad sean los principales damnificados. Contándolo hasta ahora de lo que comenzó la cuarentena, yo estoy contando, 15 fallecidos, han muerto de las 2 comunidades. El problema más es el tema de salud y también el tema de documentos. Casi la mayoría de estos jóvenes no están asegurados en estos seguros que han hecho en los gobiernos, ¿no? Que son el SUS y otra cosa, ¿no? Entonces, por no ser parte de los seguros y porque no tiene documentos, ¿no? Entonces esa es la falta de tener acceso a todo lo que son seguros básicos de salud. El tema de salud también, el hecho de que nuestros hospitales hayan estado destinados solamente de repente a mayor atención focalizada en el tema de COVID, ha hecho que tengamos más partos domiciliarios, de repente incluso más fallecimientos de niños. La desnutrición ha sido y es muy importante en estas zonas, especialmente, como le digo, en San Buenaventura, específicamente en algunas comunidades nuestras como Yiyoquibo, ¿no? Hemos podido identificar en base a la consulta de 980 niños, niñas y adolescentes de distintas regiones de Bolivia, que lastimosamente el 90% de ellos no ha podido acceder al sistema de salud, pese a que hayan tenido algunos síntomas de resfríos y demás situaciones, porque las instancias de salud, los hospitales, clínicas y demás estaban completamente saturados. Las personas adultos mayores, la mayoría con enfermedades de base, son víctimas directas de un virus que para ellas resulta letal. Aquí nomás sin salir a otro lado, porque no podemos salir ni yo ni él. Y va un ratito a comprar a veces carnecita o gallina. Ya en la casa encerrada, yo estoy mal también, tengo enfermedad de diabetes, tengo yo. Hasta para mis medicinas ya no había, así más ya he pasado. Señorita, porque no he salido ni a vender nada, en mi casa nomás estaba todo. Triste era, pero para mí. El asilo de ancianos con 170 viejitos, tuvimos casi 50 personas contagiadas. Y retiramos a los 50, los llevamos a hospitales, a los centros de aislamiento. No volvieron 4 días, porque entraron a terapia, tenían enfermedades de base, ya venían postrados en las camas, en los asilos, y lastimosamente no pudieron resistir a la lucha contra el coronavirus. Pero así estamos viviendo, aunque sea gateando, pero estamos vivos. ¿Qué más uno va a hacer? Hasta cuando Dios nos recoja. Pero a mujeres, adolescentes, niñas y niños se les obliga a quedarse en casa. A principios que empezó esta pandemia, me fui a vivir al lote. Mi mamá nos llevó ahí para prevenir enfermedades y contagios acá en la ciudad de Caranavi, porque ya que con estas marchas, ya que había problemas políticos de la alcaldía, han cambiado alcalde, otro ha entrado y así han hecho revuelta para poder sacar al alcalde que estaba y meter al otro. Y como ahí se han ido acumulando gente, ha habido surgiendo los contagios y nosotros tuvimos que irnos al lote. Y un tiempo así aislado estábamos nosotros aquí dentro de nuestra comunidad, no teníamos cómo salir a comprarnos verduras. No le voy a negar que sí ha llegado momentos en el que he tenido mucha depresión, puesto que hemos tenido que estar encerrados por muchos temas. De verdad, por no ver a mi familia, por no poder salir a producir, o sea, a progresar, por tener a mis hijos estancados en la casa, o sea, encerrados. Sí ha sido bastante dura, de verdad. Nos afectó porque no podíamos salir a trabajar, la cuestión de la comida, porque uno vive del día a día, si uno no trabaja no come, entonces hacíamos sacrificio, pues. Uno de mis hijos, el mayor, ha pasado por depresión debido a eso. De hecho, la fundación ha hecho muchas
muchas cuestiones recreacionales y así es que él ha podido salir un poco de donde hemos estado, pues. Pero sí nos ha tocado muy difícil, de verdad sí nos ha tocado muy difícil. No hay tiempo para procesar la determinación del gobierno, tampoco para reflexionar sobre la misma, porque nadie estaba preparado para ella. No puedo hacer nada con esa cuarentena, no puedo trabajar. Antes estaba trabajando, estaba ayudando a mis hijas poco, pero ahora ya no puedo. Yo le digo, esos días ya estaba a punto, porque yo tenía 20 pesos y justo eso. Y también he hecho alargar mi platita, solo cocinaba sopitas o nomás con huesitos. Así. El modo de vida cambia de pronto, acelerando la crisis económica y con esta la marginalidad y la exclusión. Hubo mucho cambio ante la sociedad, porque la sociedad que nos han discriminado, ¿no ves? Y con esta pandemia se empeoró esa discriminación, porque por tener miedo de que nosotros podemos contagiar el virus hacia ellos. Hemos tomado las siguientes determinaciones. 1. Se ha decidido la suspensión temporal de las clases en todo el país, en todos los niveles y modalidades, a partir de hoy hasta el 31 de marzo. Miles de niñas y niños en edad escolar deben adaptarse a un nuevo modelo de educación telemática. Los estudiantes quedaron en mucha desventaja porque se rompe con una estructura de trabajo naturalizado prácticamente en los estudiantes por el hecho de trabajar de manera específica en aula, ¿no? Docente, estudiante, generar actividades, de manera permanente, acostumbrados a un ritmo de trabajo, por lo tanto se genera una ruptura radical de la noche a la mañana. El colegio deja de ser un espacio de socialización, mientras las noticias son poco alentadoras. Hemos visto por conveniente clausurar el año escolar. Eso significa que a partir del 31 de este mes pasado se clausura el año escolar y se aplica a partir del día lunes. ¿No hay reprobados? No hay reprobados, todos pasan al siguiente curso, ¿no? Y el sueldo de los maestros del área pública van a seguir percibiendo su sueldo. Si bien inicialmente se indica que tenemos que fortalecer las clases a través de las plataformas virtuales, llega un momento en el que se decreta la clausura del año escolar. Entonces se genera una contradicción también. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos, no pasamos clases? Los casos de COVID-19 se multiplican de un modo exponencial y con estos se generaliza una profunda sensación de incertidumbre, sobre todo porque no todos tienen acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, en el transcurso de la pandemia, como las primeras veces dijeron que se estaba pasando clases, pero ya no como antes, que como el mismo horario, sino una vez por semana, algo que no tenía mucho conocimiento. Casi muchos no podían adquirir esa manera de educación. No tenían internet algunos, no tenían crédito, megas, o bueno, no tenían el celular o la computadora. Y eso más que todo afecta del material. De querer querían ellos aprender, porque digamos, aunque virtual muchos no han podido captar. Te ha afectado muchísimo, ¿no? Porque la mayor parte de los padres tienen celulares, pero igual no pueden ingresar a lo que son esas páginas virtuales, ¿no? Entonces yo he escuchado a muchos padres que ya tienen alguna queja. Más del 70% de aquellos niños que habrían iniciado un proceso escolar en la época de cuarentena mediante el tema de las redes sociales o mediante comunicaciones telefónicas con sus docentes, habrían abandonado el sistema escolar. Y esto se debía a causa de que no contaban con los recursos económicos suficientes para comprar megas o datos, o no contaban con los aparatos necesarios para poder tener o ingresar al Zoom u otro tipo de clases. La exclusión digital es una realidad al punto de que incluso se habla de una generación perdida.
Si consideramos que en una familia hay 5 estudiantes, 5 miembros de esa familia, el hecho de acceder a una plataforma Zoom demandaba de un presupuesto más o menos de 50 bolivianos, por lo menos día por medio. Entonces, muchos estudiantes quedaron también en desventaja porque no tenían acceso a estas clases virtuales. Lo más importante ahora es ayudarnos los unos a los otros. Por eso, desde la semana anterior, ya estamos pagando la canasta familiar. Una ayuda que, como saben, es un bono de 400 bolivianos para tantos hogares en todo el país. A todo esto el gobierno responde con bonos. Familia, estudiantil, universal. Son paliativos cuando no es posible una solución estructural. Con pequeñas ayudas del gobierno, que no ha sido mucho, pero siempre haciendo algunas, ingeniándonos la manera de cómo sobrevivir. Porque la necesidad de que nosotros teníamos no llegaba porque todo estaba cerrado, ¿no? Hemos llegado a beneficiar solamente mediante la entrega de canastas familiares a más de 12.500 personas. A veces, de las personas que menos esperamos, de las instituciones que menos esperamos, hacen realidad su apoyo, su colaboración. En Colcapiro tenemos muchas familias de escasos recursos, principalmente en los distritos A y E del municipio de Colcapiro. Son sectores rurales. Estamos en la actividad de entrega de canastas familiares a aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad y pobreza. Hemos realizado la identificación de cada una de estas familias que realmente están necesitando esta ayuda, este apoyo, porque no pueden llevar la subsistencia de su casa, ¿no? de tener los alimentos suficientes para su familia. Es un agradecimiento personal siempre para las comunidades, para las personas más necesitadas. Bien, estamos muy agradecidos, hermano, y también personal ellos les ha agradecido. Y yo como autoridad de sector B le agradezco nuevamente. Muchas gracias por traer esas canastas familiares, hermano. Muchas gracias. Gracias, Dios va a bendecir también a ustedes. Gracias, digo, 1000 veces gracias, digo yo. Agradezco muchos lo que me han apoyado. Tengo ahora para salir adelante, para comer algo, para alimentar. Tengo muy agradecido estoy. Que Dios los bendiga de antemano a la fundación que nos han hecho esta colaboración, a todos los artistas de recreación y artes escénicas, ya que los artistas nos hemos sentido un poco perjudicados con esta pandemia, no hemos podido conseguir una situación laboral. Hasta el día de hoy estamos buscando en eso y quiero agradecer muchísimo a la mano solidaria, a la mano de Dios y a la mano Ángel que nos han mandado este donativo. Nos va a servir muchísimo y nos va a servir para la familia. Muchas gracias en nombre de la institución Arrebol. Mi nombre es Artista Paletilla. Gracias. Canasta familiar, ¿verdad? Nos llegó, pues. Y estaban agradecidos. La comunidad estaban pensando buscar hacer algo para agradecer a ustedes, ¿no? La fundación está escrito. Estamos viendo en eso cómo podemos llegar, ¿no? Como un agradecimiento hacia la fundación por el apoyo que nos ha ayudado. Los índices de pobreza con la pandemia han caído ulteriormente. Falta de trabajo, falta de oportunidades, falta de recursos económicos. Es por eso que la atención, la emergencia urgente ha sido dar de comer y satisfacer las necesidades básicas de la gente. Es así que la Fundación, a través de alimentos, materiales de bioseguridad, apoyo inclusive moralmente y anímicamente, nos hemos acercado a la población necesitada y vulnerable para prestar estos servicios y crear condiciones para seguir pensando que sí es posible seguir adelante. El Fondo Monetario Internacional prevé un decrecimiento de la economía global en 2020 de menos 3%. Y para que tengan una idea, el decrecimiento después de la crisis financiera del 2008 fue del 0.1%.
Esto supone la recesión más severa de la economía mundial desde la llamada Gran Depresión, que inició en 1929 y que supuso una profunda crisis de la economía mundial que duró años. Si la crisis global generada por la pandemia es de pronóstico reservado y la recuperación se prevé lenta y traumática, en los países en vías de desarrollo como Bolivia resulta simplemente devastadora. Pero con esto que llegó, esta pandemia que llegó en marzo, cuando empezaron la cuarentena, entonces ya todo fueron muy diferentes, ya bajaron las situaciones, muy bajo se puso la situación económica, ¿no? Entonces fue bajando la economía de cada persona, de cada familia, incluso de la comunidad igual han afectado, ¿no? Salimos a buscar trabajo en la ciudad y venimos con las manos vacías y no le quedaba otra a las mujeres a salir por la rotonda con nuestros niños, sacrificando a nuestros niños, ¿no?, de ser contagiados por el virus, pero no nos queda otra. Y es por eso, de ese lado, que nos está afectando mucho la pandemia. Por la pandemia, digo, el virus, ¿no? Económicamente hemos menguado y mucha gente. Nos ha afectado en la alimentación, ya no teníamos que... También ha subido los precios, no había, o se lo escondían. Eso suele suceder, ¿no ve? Entonces nos ha afectado bastante económicamente. Varias empresas cierran sus puertas o ingresan en una pausa preocupante. Rurrenabaque ha sufrido mucho porque se ha estancado el tema turístico y es de lo que normalmente vive la población como tal, guías, hoteles, agencias de turismo, los taxis, etcétera, y ha habido un tema de una desvalorización económica bien importante en Rurrenabaque. Y a partir de ahí empezamos la experiencia que todos hemos vivido a nivel mundial y nosotros acá a nivel del destino. Con el cierre total de todas las actividades turísticas y también cerrados dentro de casa también con las disposiciones que nos daba el gobierno, tanto central como el gobierno municipal. Entonces realmente hemos estado cerrados, preocupados con la situación. Sí, más antes trabajaba en una limpieza, en un alojamiento, pero la señora ya no abre y ahora busco trabajo, me piden documentos, mis carnetes, y como no tengo no me quieren dar porque otros desconfían. Me ha afectado mucho porque no estoy trabajando, no puedo conseguir trabajo porque soy menor de edad también. Casi no me quieren contratar, en ese hotel sí me encontraron porque son conocidos, digamos. Pero ahora como no hay nada, no estoy trabajando, pero estoy pasando clases en línea, entonces eso me está salvando, digamos. El desempleo se convierte en una constante y la economía informal recibe un impacto directo a su línea de flotación. La tasa de desempleo abierto urbano aumentó de 4,8% en octubre de 2019 a 8,7% a octubre de 2020. Es alarmante y esto se refleja en las calles como la principal preocupación de la población. El encierro les ha afectado en su economía, es decir, el capital que tienen de al día pues han ido comiéndoselo, el tema del trabajo también, la mayoría de ellos son choferes o son albañiles, ¿no? Y una gran mayoría de las esposas, las amas de casa, salen al comercio informal o en su caso también son ama de casa, ¿no? El sector más afectado, por ejemplo, ha sido el sector de los guías de turismo porque ellos trabajan al día, y de los empleados y también de los empleadores que estamos endeudados al momento, de la gente que ha quedado sin trabajo. No vamos a negar de que hay mucha gente desempleada dentro del sector. Las ayudas que se ha conseguido mediante víveres, algunas organizaciones que han apoyado y también movilizaciones dentro del pueblo para los guías y cocineras de turismo que se han dado en 2 o 3 ocasiones. Y bueno, para el tema de otros apoyos no hemos conseguido, como le digo, lo hemos hecho con mano propia, pulmón propio. Podría destacar también algunos estudiantes de que se dedicaron al trabajo para sustentar de alguna manera
la economía de los papás, ya que en el contexto en el que nosotros trabajamos es un contexto en el que se dedica al comercio, por lo tanto el ingreso es de manera diaria, ¿no? Entonces cuando ya se ven limitados a la venta de sus productos por la situación que se presentó, tuvieron alternativas de trabajar en esto de la entrega a domicilio, ¿no? Delivery. Estuve trabajando de doméstica básicamente desde que llegué, gracias al COVID, ¿no? Ahora he quedado desempleada en ese sentido. Nos ha afectado porque ya no podemos trabajar como antes. Igual a mi esposo trabaja con lavadero de autos y tampoco ya está entrando mucho movilidad. La gente tiene temor a enfermarse. La pandemia estaba grave, encerrado, no tenía que hacer, sino como trabajamos diario, no se puede abastecer. De pronto la recomendación "quédate en casa" se convierte en una losa insostenible. De enero a agosto de esta gestión hemos recibido 2.525 denuncias de violencia en la FELCB del departamento de Cochabamba. Teóricamente el hogar es un espacio seguro. Bueno, la mayoría de los casos de estos 2.525, que corresponden a 2.000, son de violencia familiar o doméstica, ¿no? En esta violencia familiar o doméstica establecemos 3 tipos de delitos: la violencia psicológica, la violencia psicológica física y la violencia física. Humillaciones, insultos, aislamientos, encierros, celos y control excesivo, entre otros, son hechos violentos. Cientos de mujeres fueron víctimas de algún modo de este tipo de delitos. Lo peor de todo es que sufrieron el maltrato durante la cuarentena, conviviendo con su propio agresor. Sin embargo, las relaciones humanas se tornan difíciles en situaciones límite como un confinamiento. Queremos también informar a la población de que vamos a continuar realizando todas las investigaciones necesarias para poder esclarecer realmente qué es lo que ocurrió ese día, y ha tenido que acabar con un desenlace fatal, lastimosamente, con la pérdida de un ser humano, una mujer. Soledad Villayagua es una mujer que ha perdido la vida. Ella murió atropellada por su concubino, Juan Balcázar, de 38 años de edad, quien luego del hecho se dio a la fuga. Esto ocurrió el 25 de julio en la zona del Paso. Y a un mes de su muerte, su familia pide justicia y celeridad en este caso. 30 años de cárcel no nos va a devolver la vida de mi hermana Soledad Villayagua. También quiero pedir a toda la población que ya no haya más feminicidios. ¡Maldita te odio! ¡Eres el despreciable de este mundo! ¡Te odio! ¡Me quitaron mi mamá! ¡Te odio! Muchos padres de familia recién conocen a sus hijas e hijos. Estos son testigos de cómo la inestabilidad económica desmorona una estructura que se creía garantizada. Las normas de bioseguridad, entre ellas el distanciamiento físico, restringen las libertades individuales, comprometiendo la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes. El daño de no mediar una estrategia que contemple políticas públicas integrales puede ser definitivamente irreversible. Ha habido mayor vulnerabilidad justamente en esta cuarentena de los derechos de niño, niña, adolescente, mujer, justamente por el encierro. No teníamos a papá y a mamá en casa sin poder trabajar y llevar el pan de cada día, y eso los estresaba más, les daba mayor ansiedad, mayor depresión, y por ende había mayor violencia. Hemos tenido en esta cuarentena más casos de violencia hacia mujeres y hacia niño, niña, adolescente que en una situación normal sin un COVID-19, ¿no? Las normas de la cuarentena están claras. Una persona por familia podrá salir de la casa para hacer las compras en los mercados y centros de abastecimiento. Los mercados y centros de abastecimiento estarán abiertos por las mañanas, todos los días, hasta las 12 del mediodía. El transporte público y privado quedan suspendidos. Las ciudades son espacios vacíos de silencio y quietud.
En casa cada quien trata de mantener la calma. La población que vive al día se ve forzada a optimizar sus escasos recursos. Quienes aún conservan un empleo trabajan desde el hogar, pero no es suficiente. El circulante se destina a comprar artículos de primera necesidad. Aunque el gobierno garantiza que no se cortarán los servicios básicos por falta de pago, cuando termine la cuarentena, la deuda será en muchos casos impagable. La incertidumbre acaba reemplazando al porvenir. Muchas de las familias alrededor de donde nosotros trabajamos son familias que trabajan al día, ¿no? Y lamentablemente por la cuarentena no han podido salir a las calles. En parte nos ha ido mal porque no teníamos dónde salir a vender, no podíamos ir a conseguir dinero y tampoco podía ir a trabajar, nada, digamos, me faltaba cosas en mi casa, así, nos ha ido mal. No hay plata ya, lo que vendemos, no vendíamos, eso ya se acaba. Yo al menos en mi medicina nomás yo he gastado cada 2 veces al mes, casi 48 bolivianos cuesta mi medicina, una cajita para diabetes. Yo gasto así 2 cajitas al mes, gasto, entonces hacerme controlar también, a eso nomás es, para eso nomás yo lo que me vendía ya he terminado. En un principio no hemos estado, ¿qué vamos a hacer así? No, ahora no vamos a salir, pero la necesidad nos ha obligado a salir. Hemos hecho pancito poquito, he hecho pan poquito y he salido aquí a la esquinita nomás porque no nos permiten vender, pero ya pues tempranito, o sea, de noche hacíamos toda la noche y para salir ahí a la esquinita y pan, ya hay pan aquí, han conocido nos han comprado. Al día siguiente hemos vuelto a hacer y así nos hemos tenido que sustentar también porque de otra manera no sé cómo habríamos estado. La suspensión de las clases y el cierre del año escolar afectaron notablemente el acceso de niñas, niños y adolescentes a 3 comidas diarias. Los riesgos son evidentes y el precio muy alto. Al haber abandonado el colegio, ellos se han volcado a las calles. Y ahí es que hemos visto también como fundación que muchos niños y niñas han llegado nuevamente a situaciones de trabajo infantil que hace mucho tiempo no lo veíamos. Lastimosamente, estudiantes que tenían a los padres de familia en el hospital, no solo por la enfermedad del COVID, enfermedades como de cáncer terminal en algunos, que no tenían acceso a salud y que te llamaban totalmente desesperados de decir, no, ahora qué hago, no puedo acceder, pero estoy acompañando a mi mamá, no lo quieren atender en tal lugar, entonces fue una situación bastante difícil. Por ejemplo, ahí tenemos a niños y niñas con cáncer que habían sido olvidados por el sistema de salud, quienes en esta época de cuarentena rígida tenían que seguir efectuando sus quimioterapias como también sus atenciones y seguimientos médicos. Pero ellos veían la forma como llegar. Es así que la Fundación en ese contexto, por ejemplo, decidió apoyar con kits de bioseguridad tanto organizaciones de niños, niñas y familias, tanto de La Paz como también de Cochabamba. Y no solamente quedó ahí, ¿no? Fue un arduo trabajo que efectuó todo el equipo, donde hemos podido ver el compromiso que tenemos ante esta situación. Miles de padres de familia temen las consecuencias de la cuarentena. El día después es una obsesión. Pero de momento preocupa el ahora, es decir, atender las necesidades inmediatas. ¿Acaso se puede pagar el alquiler? ¿Es posible llegar a fin de mes? ¿Se recuperará el tiempo perdido? Niñas, niños y adolescentes no tienen la respuesta, tampoco deben tenerla. Nadie tiene derecho a arrebatarles su niñez y una vida digna para desarrollar su personalidad en libertad. Y María se comportó mal ese día con la mamá y le miró con odio al papá. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y yo le dije a María, María, saludale a tu mamá, mamá es mamá, ¿cómo no le vas a saludar? Tanto tiempo que no le has visto a tu mamá. Y no quiso saludarla. De esa manera yo cuando hemos llegado aquí a casa, mi hija, ¿no? La Sharik me dice, mami, ¿cómo se va a comportar así con su mamá? No le ha dado ni un abrazo, no le ha dicho, mami, buenas tardes, nada. ¿Cómo se va a comportar así? Y su papá le dice,
hola María, le dice, y no le ha dicho nada tampoco, y le mira así. Entonces se pone a llorar, ¿no? Aquí en casa le hemos hablado, los dos hemos hablado con ella. ¿Qué es lo que está pasando, María? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te estás comportando así con tu mamá? ¿Por qué la estás mirando tan feo a tu papá? Después de tanta insistencia, ya cuando le hemos hablado y le hemos dicho, tú vas a estar protegida por nosotros, te vamos a cuidar, nada te va a pasar. ¿Hay algo que ha pasado con tu papá, con tus tíos, con tus primos, no sé, o con tu mamá? ¿Qué es lo que está pasando? Y ella dice, no, con mis tíos no, con mis primos tampoco. Entonces, ¿qué ha pasado? Dinos. Y Enay María nos dice, mi papá me pone su cosa a mí. Se me echa en mí encima, pone su cosa a mi partecita. Entonces ya nosotros no supimos qué hacer. Y Enay nos avisa también que no es solo a ella, ¿no? Que también a Mercy. Desde que comenzó la cuarentena, muy difícil. Tengo 4 hijos, vivo con mis 4 hijos y me quedé sin trabajo por esta pandemia, ¿no? Antes sí trabajaba bien, pero ahora ya no trabajo. Trabajaba de limpieza a un colegio particular y me pagaban cada mes, pero desde que comenzó pandemia ya no hay clase, ya no hay trabajo. Después de poco tiempo de pandemia, llegué a saber que algo estaba pasando en mi familia y separarme de mi, supuestamente era mi marido, ¿no? Me separé. Cuando me separé, llegué a saber que algo grave estaba pasando, justamente abuso sexual con mi hijita, y se acabó todo bajo. Lamentablemente no tenemos ayuda de nadie. Ellas están totalmente solas, desamparadas, porque la propia mamá les ha dado la espalda. Mi hija está un poco más diferente y las noches no duerme bien y suena la reja y piensa que algo malo va a venir, lo van a hacer a ella, ¿no? No hay justicia, no lo hay. Eso es lo que sí yo pienso, o sea, yo confirmo esto porque ¿por qué cree que hay tantos infanticidios, feminicidios? Porque justamente la gente no hace nada ni viendo por temor. Y hasta ahorita nada que avanza. Ya enero, febrero, desde el 27 de marzo, no avanzó nada todavía. Yo tengo un caso de hace 6 años que mi hija está desaparecida y desde entonces he tenido la ayuda de esta asociación de Asafavic. Yo y como muchas personas más familiares que sus seres queridos han desaparecido. Mi hija está desaparecida desde el 2015. En el 2015, como todos los padres, hemos tratado de que se realicen las búsquedas, las investigaciones pertinentes, pero nos topamos con un problema, el cual las autoridades de ese entonces nos dicen que no se podía hacer una búsqueda por una sola persona. Hace 2 años y 11 meses que está perdida. Con el 6 de octubre va a ser 3 años, que no sé nada. Realmente para mí es un dolor grande para perder a mi hija. Son tantos años, no saber si está viva o está muerta. No lo sé, realmente es un dolor grande para mí. Yo vivo día y noche pensando en ella. No sé dónde está, ni cómo está. Bueno, por la pandemia, todo esto que está pasando, se ha quedado ahí nomás. Pero yo no pierdo la esperanza que sigamos adelante, ¿no? Porque yo, como otros padres familiares, también están tratando de saber algo de sus seres queridos.
porque en esta pandemia no se hizo nada, absolutamente nada. Son 4 meses que no se hizo nada, nada se hizo. Entonces yo quiero que la policía actúe, busque, haga la búsqueda. En ese tiempo de pandemia hemos tenido que andar con otras mamás para poder encontrar a sus seres queridos, ¿no? El cual hemos sido bendecidos, yo digo siempre por Dios, porque es Él el que nos dirige, y gracias a Él se ha encontrado a una víctima. Las autoridades nuevas que vienen enseguida y que traten, ¿no?, el tema de la trata, porque la verdad mucho se está dando acá en Bolivia y bueno, y en el mundo entero, ¿no? No obstante, las restricciones propias de la cuarentena atentan contra ese derecho humano. Si de hecho la convivencia en el marco de una crisis es difícil, en casos de familias disfuncionales es aún mucho peor. Allí se ha perdido el significado de hogar. La casa es un campo de batalla donde se ha instaurado la violencia. Sus expresiones son simplemente noticia cotidiana. La policía atendió más de 400 casos de violencia doméstica en los 59 días de cuarentena. Las mujeres y niños son presas fáciles durante el encierro. Tengo que reflejar datos y también tenemos que ser muy sinceros. Desde el 21 de marzo hasta la fecha tenemos 373 casos de niños, niñas y adolescentes atendidos, de los cuales 28 son de violencia sexual. A nivel nacional tenemos 16.453 casos de delitos relacionados a la 348. Mujeres, niñas, niños y adolescentes son víctimas de una violencia física y estructural. Es aquí donde cobra relevancia el significado de la palabra intolerancia. En la cuarentena hemos vivido una particular situación porque hemos tenido a la familia, que muy pocas veces estaba reunida, la hemos tenido en casa, y obviamente esta situación ha hecho de que algunas familias, no todas obviamente, hayan tenido algunos problemas de convivencia. Mire, los delitos de violencia sexual, violación, abuso sexual, y lo que nos preocupa también es que el agresor está dentro del hogar, dentro de la familia, dentro del entorno familiar, no es una tercera persona, es el tío, el papá, lamentablemente tenemos que decir el papá biológico, que es el que debería darles la protección, el padrastro, el hermano, el tío, el primo. Entonces es un riesgo, es una amenaza para nuestras víctimas, ¿no? Todo por causa del encierro, ¿no? Todo por permanecer la víctima en el mismo lugar que su agresor. Hasta los niños, ¿no?, sufren en el encierro lo que son distintos tipos de violencia, como ser el acoso, el abuso sexual, y las mujeres la violencia económica, ya que ellos viven encerrados. Hemos podido evidenciar que los hogares no han sido lugares seguros para esta población, que los hogares, en especial para niñez y adolescencia, han sido un sitio de mayor vulnerabilidad, un sitio donde estaban conviviendo con los agresores, estaban conviviendo con las personas que les estaban transgrediendo sus derechos fundamentales. La pandemia ha generado una sensación de inestabilidad global. Al tratarse de un fenómeno inesperado, ningún país contaba con los recursos para atender y enfrentar sus rigores. Bueno, es complejo, ¿no? Es decir, porque me parece que no solo a nivel nacional o departamental, sino municipal sobre todo, la gente en general no estaba preparada para el tema del COVID, desde una perspectiva social, económica, pero creo que tampoco estaban preparadas para este tema del encierro o el aislamiento, ¿no ve? Y que ha generado situaciones o circunstancias, si se quiere, de descontrol respecto a lo que es la violencia intrafamiliar. Pero en América Latina la pobreza acentuó todas las deficiencias de un sistema de salud pública alejado de la realidad de millones de personas. La falta de acceso a salud y educación bien pueden entenderse como violencia. Desde marzo de este año, la vida de los estudiantes y los educadores cambió de forma radical. Ambos sectores tuvieron que acomodarse para seguir aprendiendo y enseñando. Muchos no lo lograron. Para la gestión 2021 se prevé el inicio de clases el primer lunes del mes de febrero, aunque será de manera semipresencial.
Antes de la pandemia, la sociedad asumió que el uso de las nuevas tecnologías era fundamental en el proceso educativo. Pero al mismo tiempo, se alertó sobre los peligros inherentes al uso discrecional de las redes sociales. La cuarentena y el consiguiente confinamiento han acentuado este problema. Algo que nunca se había visto en Bolivia, que se ha reflejado en este diagnóstico, son los efectos que ha dejado el COVID-19 en relación al uso de las redes sociales y el uso del Internet. En ese tiempo de la cuarentena rígida, muchos adultos han tenido que efectuar trabajo desde casa, como muchos niños, niñas y adolescentes han tenido que estudiar desde sus casas, y para eso han utilizado las redes sociales y el Internet. Qué duda cabe que la emergencia sanitaria ha desarrollado el negocio de la explotación sexual. Antes de la cuarentena y las medidas de confinamiento, la zona de la 12 de octubre en el Alto era territorio de los locales de alterne y casas de cita. Actualmente algunas trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios en las calles. Esta es la pieza. 80. ¿Tiene todos los medios de seguridad? Sí, mi amor, hasta que tú termines. Alcohol en gel, todo. Obviamente. Hay que cuidarse. ¿Cuánto? 80. ¿Cuánto se lo pesa? 50, te hago 3 cosas oral y al desnudo. ¿Tiene 2 mecanismos de bioseguridad? Sí. ¿Y ahí dónde entraríamos en este caso? ¿Qué? ¿Dónde pasaríamos? Aquí. Pese a la cuarentena rígida y dinámica que establece el gobierno en Bolivia, las dinámicas de prostitución, como también de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no se ha detenido. La Fundación, en el trabajo de campo que realiza todos los días, ha podido evidenciar estas situaciones. Los ejemplos más claros en este contexto son los de la 12 de octubre, quienes han cambiado de dinámica. Ya no se hace la atención en las noches porque está prohibido, pero sí lo hacen desde la mañana. ¿Y ahí desde qué hora ya están llegando de Oruro recién? A las 9 de la mañana. Ah, ya. ¿Más tarde es más lleno? Ahí ya me voy, sí. Por ejemplo, te ofrecen acceso a habitaciones de este tipo de prostíbulos. Los costos han bajado porque ya existe una gran oferta y una poca demanda. Por algún motivo, las autoridades no intervienen. La explotación sexual es un negocio lucrativo a pesar de la crisis económica. Lo que resta a la Fundación de Trabajo va a ser bastantes acciones de prevención, bastantes acciones de incidencia ante estas situaciones, porque si existe mucha más demanda de este tipo de servicios, obviamente le das más poder a aquel que explota, a aquel que es dueño de este tipo de locales. Entre las trabajadoras sexuales hay menores de edad. Si bien se realizan operativos, las redes son lo suficientemente extensas para superarlos. También recordemos que por el tema de la cuarentena, las personas también estaban confinadas en sus hogares y por ende los agresores también tenían mayor tiempo haciendo uso de esta tecnología, lo que conlleva que los niños, los menores de edad, estaban más expuestos a ser abordados por estas personas. Pudimos ingresar a estos grupos de WhatsApp que estaban funcionando en ese entonces. Identificamos a 31 grupos de WhatsApp de pornografía infantil funcionando en la época de cuarentena. Una simple búsqueda en Google permite encontrar varios sitios dedicados a este negocio. Pero veamos un ejemplo. El periódico Daily Mail publicó el caso de una joven de 22 años que ofrecía su virginidad por $1 millón. Estudio y trabajo a tiempo parcial. El dinero que gano no cubre los gastos y el costo de vida en mi país. Es muy difícil. Tengo deudas que solo crecen. Con el objetivo de subastar su virginidad, esta joven dispuso de un sitio web para exhibir su cuerpo. Hemos podido evidenciar este remate de la virginidad de muchos adolescentes, donde el dinero que ofrecían los clientes llegaba hasta los 1.000 a 2.500 bolivianos, dependiendo la situación física, la edad y todo aquello del adolescente. En este sentido, el grooming o ciberengaño pederasta es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre 2 o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea. El violentador, el agresor,
se hace pasar por otra persona que sea de la misma edad de la víctima para ganarse la confianza. Y poco a poco le va pidiendo ya sea fotografías con connotación sexual, semidesnudos, desnudos, cosa que luego con esas fotografías y a la negativa del menor le exige que le siga mandando estas fotografías con la amenaza de que las fotografías que ya tuviera este violentador o este agresor las podría publicar a sus familiares o a sus amigos de colegio que ya los conocían, ¿no? El phishing es técnicamente una estafa. De hecho, es el método preferido de los cibercriminales para difundir de forma rápida y masiva su actividad. Asimismo, difundir fraudes, robar credenciales y distribuir programas maliciosos o malware. Gmail ha llegado a bloquear hasta 18 millones de mensajes diarios de phishing, entre los cuales se suplantaba la identidad de organismos oficiales o empresas sobre temas relacionados con la COVID-19. Pero también relacionados con la explotación sexual, utilizándose virus diseñados para capturar información sensible que incluye contraseñas o número de tarjetas de crédito o débito. No faltan las organizaciones criminales que aprovechan todas estas situaciones. Y es así que en el diagnóstico hemos identificado solamente en Bolivia más de 3.228 anuncios de ofertas sexuales. Esto en páginas web. El spoofing o suplantación consiste en el empleo de una serie de técnicas de hackeo utilizadas de forma maliciosa para suplantar la identidad de una web, entidad o una persona en la red. Todo esto con el objetivo de obtener información privada. El spoofing, que es la suplantación de identidad, donde con estas fotografías se pueden crear un perfil falso o simplemente usar ya con las credenciales que han capturado, pueden simular que son esta persona y poder tener contacto con más personas, ¿no? Las denominadas Sugar Baby son niñas y adolescentes que reciben obsequios a cambio de sexo. Suelen ser jóvenes estudiantes de 21 a 27 años que ofrecen su compañía a los llamados Sugar Daddies, es decir, hombres con una edad media de 40 años. Existen redes de contacto en las que los Sugar Daddies prometen ocuparse de las cuentas y ellas aseguran sexo sin ataduras. Nos infiltramos en esta web. Aquí no se busca el amor ni al hombre de tu vida, sino a quien solucione tus problemas económicos a golpe de visa. Prostitución edulcorada. Cada día hay 2.500 nuevos usuarios. Necesitamos una fotografía real. Nuestro perfil será verificado. Están presentes en 139 países. Desde ahora soy María, universitaria que estudia un posgrado en Donostia. Me han denegado la beca y necesito dinero. Desde el primer minuto nuestro perfil empieza a ser visto. Aquí hay unos 18.000 sugar daddies, hombres dispuestos a abrir sus carteras a cambio de sexo. Ahora soy una sugar baby. En Bolivia, la policía utiliza un protocolo para la detección temprana de estos delitos cibernéticos con connotaciones sexuales. Llegados a este punto, es preciso cuestionar cómo el Estado boliviano puede garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes en un contexto de alta complejidad como el actual. En el caso de las páginas web y por redes sociales, solamente 7% de las defensorías que nosotros hemos podido verificar habrían habilitado un canal para las denuncias y que solamente el 11% habría dispuesto una suerte de brigada móvil para poder llegar a niñez y adolescencia a fin de canalizar una denuncia de este grupo. Independientemente de las tareas destinadas a salvaguardar a los menores de adultos con erráticas conductas de pedofilia, queda muy claro que el concepto de protección debe comprender salud y educación y seguridad alimentaria. La experiencia que ha acumulado la Fundación Munasi Cuyaquita en estos años nos da la garantía, la firmeza y la voluntad de seguir afirmando la vida, aunque en contextos de crisis. Esto tenemos que practicarlo en la familia, en el barrio, en la sociedad, en el Estado, en el mundo entero, porque como indica esta foto, hay que hacer florecer derechos humanos, dignidad y oportunidades allá donde los contextos y las personas parecen inviables. Tenemos que creer en esto y sobre todo ponerlo en la práctica porque sí podemos
y todos juntos alcanzamos la salida positiva a estos momentos de crisis. Ya hemos visto que las profundas falencias estructurales en estos aspectos derivan en diversas expresiones de violencia. Solo a través de la prevención, la intervención temprana y la información será posible atenuar su impacto y dejar de convivir con el enemigo.